Muy buenos días, tardes o noches, profesor, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Muñoz Morales Oscar Jesús, de la materia de electrónica de potencia aplicada. El grupo 5 perdón, se me fue la onda, estaba pensando en el grupo. La primera pregunta es: ¿qué es un transistor? Bueno, este es un dispositivo que regula el flujo de corriente o tensión. Actúa igual a veces como un interruptor o un amplificador de señales dependiendo de las circunstancias, ¿no? Eh, a veces deja pasar corriente o la corta, ¿no? Así depende de lo que se necesite, y todo esto es mediante alguna señal de mando que reciba el transistor. También tiene tres estados, por así decirlo: uno de corte, uno activo y uno de saturación. Sí, de saturación. Eh, Eso lo voy a explicar más adelante, que es otra pregunta, ¿no? ¿Qué es un transistor NPN? Bueno, básicamente es una composición de tres semiconductores, un tipo P y un tipo N. Eh, ¿Cuál es el tipo P y cuál es el tipo N o qué son? Ya lo había explicado en otro video que le mandé. El tipo N tiene un electrón libre y el tipo P tiene un hueco. Entonces esto hace que se complementen. Como ya dije, tiene dos semiconductores tipo N y un semiconductor tipo P. El tipo P va en medio. El transistor tipo NPN principalmente puede fungir como como un interruptor digital, o también puede amplificar ciertas señales. La otra pregunta es: ¿qué es un transistor PNP? Sí, PNP. Es similar, solo que aquí cambia el número de semiconductores tipo P y tipo N. Aquí, como su nombre lo indica, y de hecho como lo indica en todos los tipos de transistores que tengan esta nomenclatura, los PNP significa que tienen dos semiconductores tipo P y un tipo N. El tipo N va en medio, evidentemente siempre van como un sándwich. Este transistor puede controlar el flujo de corriente principal, alterando el número de agujeros en un lugar. Alterando el número de agujeros y el número de electrones de la base. Básicamente, pues sí, controla el flujo de la corriente. Y la otra pregunta, que era lo que había mencionado hace rato, es: ¿cuáles son las regiones de operación del transistor? Tiene tres, como ya lo mencioné hace rato, que es la de corte, la activa y la de saturación. Y básicamente, pues son, son así, ¿no? Funcionan como una llave de agua, bueno, así como un paso de agua. Y la de corte, por ejemplo, no permite que pase ningún tipo de corriente entre el colector y el emisor. Entonces está tapado, es como si no hubiera flujo de agua, ¿no? En lo que le digo, en una corriente de agua. Aquí no hay corriente de energía porque está tapado, hay algo en medio obstruyéndolo. La siguiente es la activa. La activa lo que hace es dejar un pequeño hueco en medio. O sea, está entreabierta y cerrada, ¿no? Como cuando dejas la llave más o menos abierta y cae poquita agua, o lo normal, ¿no? Ese sería un estado intermedio. El otro sería el de saturación. Ese es como si abrieras por completo la llave y pasa por completo el flujo de electrones. Entonces, en esta hay mayor flujo que en la activa, donde hay un flujo medio, y que en la de corte, donde hay un flujo nulo, no hay ningún flujo porque está cerrada. Y la otra pregunta es: ¿cómo se polariza un transistor? Pues la polarización significa cuando fijas tú un estado en el que quieres que se quede el transistor. Por ejemplo, como ya hablamos de los estados de corte, el activo y el de saturación, puedes tú polarizar un transistor y así lo dejas fijo para que tengas tú así un valor determinado y específico de tensión y de corrientes que va a fluir a través de tal transistor. Hay tres tipos de polarización de un transistor, y una es la de polarización fija, que no es muy ocupada porque es más inestable. La polarización de colector base,
que bueno, es un poquito más estable, pero tiene un poco de realimentación, lo cual hace que pueda variar un poco la salida. Y también la de autopolarización, que esta lo que hace es que es más estable, y para esta necesitas tener 10 veces mayor resistencia en la resistencia 2 que en la resistencia 1. Entonces, por ejemplo, si... Ah, no, al revés, perdón. Si en la resistencia 1, en la resistencia 2, perdón, tienes una resistencia de 1 ohmio, en la resistencia 1 tendrías que hacer la de 10, y si en la resistencia 2 hay de 2, pues tendrías que hacerlo en la resistencia 1 de 20, para que así puedas tener más... Bueno, para que así puedas tener este tipo de autopolarización. Y la otra pregunta es, ¿qué aplicaciones tienen los transistores? Eh, los transistores PNP se pueden utilizar como conmutadores, también se pueden utilizar como algún tipo de apagado de emergencia para cuando presiones un botón, ¿no? Entonces, PNP funciona para apagados de emergencia y conmutadores, y el NPN puede funcionar como un sensor de medición, o también, como habíamos dicho, puede funcionar como algún tipo de amplificador de señal. Y eso sería todo, profesor.